En esta noche vamos a comenzar un tema nuevo y ese tema es los profetas menores. ¿Ok? ¿Cuántos sabemos que es un profeta? La mayoría, ¿verdad? ¿Ok? Un profeta. ¿Ok? Quiero abrir preguntándoles esta pregunta. Si Dios enviara un profeta a nuestra ciudad hoy, ¿qué crees que confrontaría primero? Es una pregunta, así que por favor levanten la mano y yo les llamo. Quiero escuchar de ustedes. Si un profeta estuviera aquí en Carson, en Los Ángeles, ¿qué creen que ese profeta confrontaría o nos diría hoy en una o dos palabras? Pecado, ¿ok? Arrepentimiento, ¿ok? ¿Alguien más? Amén, hacer algo, ¿verdad? Nuestro tema este año es heme aquí, envíame a mí, ¿verdad? Con nuestros dones espirituales. Muy bien. Uno más. Ana Vilma. Que la iglesia despierte. Me gusta mucho eso. Amén. Ok, muy bien. Lo que acabamos de decir, en realidad es un resumen de lo que los profetas le dijeron al pueblo de Israel. Ok. Porque ¿qué hace un profeta? Si podemos ir a ese slide, Chuy, por favor. Un profeta, ok, no era un adivino, no era un coach emocional, ni motivacional, ni influencer espiritual, ok. Un profeta era el portavoz de Dios. Ese profeta denunciaba el pecado, llamaba al arrepentimiento y anunciaba juicio y esperanza también, ok. Muchas veces escuchamos mucho juicio en el Antiguo Testamento, pero los profetas también hablaban de esperanza. Ok, vamos a ver todo eso en un segundo, ok. Vamos a tener muchas notas aquí, así que si tienen sus cuadernos, ok, o su celular, tomen notas, pueden hasta tomarles fotos aquí, ok, para que también lo tengan por si quieren referirse a esto en el futuro, ok. Entonces, ya que sabemos esto, que es un profeta, los profetas en el Antiguo Testamento estaban categorizados en dos categorías: los profetas mayores y los profetas menores, ¿ok? Entonces, por los próximos 3 meses, si no me equivoco, vamos a estar enfocándonos en los profetas menores, ¿ok? Pero ¿quién eran los profetas menores? Los profetas menores son los 12 libros al final del Antiguo Testamento, empezando con el profeta Oseas y terminando con el profeta Malaquías. Y se llaman menores porque son más cortos, ¿ok? No porque sean menos importantes, ¿ok? Ni porque sean chaparritos, ¿verdad? Parientes de Zaqueo, ¿ok? Nada de eso. Simplemente se llaman menores porque escribieron menos, ¿ok? La mayoría solo escribieron 2, 3, 4 capítulos. El más largo, Zacarías, escribió 14 capítulos. Sin embargo, los profetas mayores como Isaías, como Jeremías, todos ellos escribieron 60 capítulos, 40, ¿verdad? Escribieron mucho, ¿ok? Entonces, no es que los profetas menores sean menos en importancia, simplemente escribieron menos. Andaba hablando con un hermano hoy en la mañana y me dijo, los profetas menores son como un jalapeño. Son chiquitos, pero pican, ¿verdad? Están enchilosos, chiquitos. ¿Cuántos les gusta el chile aquí? Yo apenas me está empezando a gustar el chile. ¿Okay? Entonces, en estos 12 libros pequeños, aunque sean pequeños, el Señor ruge. En esa primera imagen que vimos un león grande, ¿verdad? Rugiendo. Y eso viene de el profeta Amós, capítulo 1, versículo 2. Dice, el Señor ruge desde Sión. O sea, ruge desde la montaña de Dios, ¿ok? El Señor ruge, no susurra en estos libros. Ruge, y vamos a ver cómo ruge. ¿Ok? Pero primero tenemos que entrar a un poco de contexto histórico, ¿ok? Porque si vamos a entender completamente
lo que los profetas hicieron y lo que los profetas hablaron, tenemos que entender primero el ambiente en donde ellos se encontraban, el estado de Israel en ese tiempo. Y es importante, ¿ok? Porque por los próximos 3 meses vamos a estar enfocándonos en estos profetas, pero necesitamos saber eso, cómo estaba todo el ambiente ahí, ¿ok? Entonces, estos profetas ministraron durante el reino dividido, ¿ok? ¿Cuántos conocen lo que es el reino dividido? Ok, vean muchos que dicen no, ok. Entonces, qué bueno, vamos a hablar un poquito de eso ahorita, ok. Cuando el pueblo de Israel se formó, ok, todos los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob formaron 12 tribus, ¿verdad? Entonces, esas 12 tribus estuvieron en esclavitud un rato en Egipto. Y creo que todos conocemos, supongo que todos conocemos esa historia, ¿verdad? De Moisés y del Éxodo. Y cuando ellos salieron de esclavitud de Egipto, fueron a la tierra prometida, ¿ok? Y ahí formaron su nación bien, ¿ok? Formaron el pueblo de Israel. Esas 12 tribus estaban unidas y por un tiempo fueron gobernados por los jueces. Y usted puede leer más de eso en el libro de Jueces en la Biblia, ¿ok? Uno de los jueces más famosos eran como Gedeón, era Sansón, era Débora, ¿verdad? Hay varios. Y como dije, puede estudiar más en esos libros, en los jueces, ¿ok? Después de los jueces, lo que sucedió es de que Israel miró a su alrededor, el pueblo miró a su alrededor y miraban cómo funcionaban los otros reinos y se pusieron un poco celosos. Ellos dijeron, nosotros queremos lo que ellos tienen, queremos un rey físico aquí presente en la tierra, ¿ok? Y eso no le agradó a Dios, pero Dios dijo, ok, está bien, ustedes quieren un rey, tengan un rey. Entonces el Señor ordenó a Samuel, al juez, que también por cierto era profeta Samuel, y él ungió a Saúl. ¿Cuántos han escuchado a Saúl? El rey Saúl, ¿verdad? Ok, el rey Saúl fue el primer rey de Israel. Ahora, por un tiempo todo estuvo bien, pero luego Saúl empezó a desobedecer a Dios. Y después de eso, el Señor dijo, ok, ya basta con Saúl, quiero otro rey. Y ahí es cuando viene el rey David. Y todos hemos escuchado del rey David, ¿verdad? Quizás el rey más famoso de Israel. Entonces, aunque él sí se equivocó algunas veces, siguió siendo el rey más fuerte que Israel tuvo. La Biblia dice que él fue un hombre conforme al corazón de Jehová, ¿verdad? Entonces, por la mayor parte, todo estuvo bien cuando David era rey. Y luego falleció David y vino Salomón. Y aquí es cuando las cosas se ponen interesantes en relación aquí a los profetas, ¿verdad? Al principio Salomón fue un gran rey. La Biblia dice que el Señor bendijo a Salomón con sabiduría, bendijo a Israel con paz, porque antes de Salomón Israel siempre estaba en guerra. Estaba peleando con los filisteos, con los amonitas, con todos sus enemigos. Tenían enemigos todo alrededor, ¿ok? Y eso es importante saber, ¿ok? Pero durante el reinado de Salomón, lo que sucedió es de que al principio tuvo paz, pero luego Salomón empezó a apartarse del Señor. La Biblia dice que Salomón llegó a tener 700 esposas. Se casó con 700 mujeres y tuvo 300 concubinas, ¿ok? Y la gran mayoría no eran judías, no eran del pueblo de Israel. Entonces ellas trajeron malas costumbres, dioses falsos, pecado, inmoralidad, muchas cosas que el Señor odia. Entonces, lo que sucedió es de que cuando falleció Salomón
y llegó el rey Roboam, que era hijo de Salomón, hubo una pelea interna, porque al final del reinado del rey Salomón, Salomón empezó a levantar los impuestos, ¿ok? Y yo, siendo de California, yo creo que todos entendemos eso, ¿verdad? Impuestos altos, ¿ok? Era un poco lo mismo con Salomón, ¿verdad? Entonces, cuando llegó su hijo, Roboam, el pueblo se le acercó y le dijo, Rey Roboam, los impuestos están demasiado altos. Por favor, ayúdenos, quítenos esta carga. Pero el rey Roboam no quiso. De hecho, se enojó, se enfureció y dijo, ¿saben qué? Es más, les voy a dar más impuestos. Y fue más duro todavía con la gente. La gente no le gustó. Entonces, ahí es cuando hubo una pequeña guerra civil. Y si vemos el mapa, hermano Chuy, si puedes, ahí está el mapa. El reino ahí se dividió en dos. Los que estaban a favor, Roboam, y los que estaban a favor del otro líder, que se llamaba Jeroboam. ¿Ok? Entonces, el reino de Israel se dividió en dos. Y 10 de esas 12 tribus se quedaron en el reino del norte, que ven ahí en color naranja, arriba, el reino de Israel. Y abajo en el sur vemos el reino de Judá. Y se llama el reino de Judá porque Judá y Benjamín eran las únicas dos tribus que se quedaron en la parte del sur. ¿Ok? Ahora, ¿por qué es importante, saber todo esto en contexto a los profetas? Porque había mucha maldad en este tiempo. Mucho pecado. Uno de los pecados que se me hacía más horrendo era que trajeron un dios que se llamaba Molec. Y ese dios requería de sus seguidores, ¿verdad?, el sacrificio de niños recién nacidos. Entonces, esos profetas falsos de Molec lo que hacían es de que hacían una estatua de Molec con las manos así extendidas, ¿ok? Y lo que hacían es que debajo de la estatua dejaban un hueco y ahí hacían una fogata, como un horno, y le ponían leña. Entonces, cuando era tiempo de sacrificar, le ponían más leña, y cuando ya estaba bien rojo la estatua, ponían el bebé ahí en las manos. Y era algo horrendo, feísimo, ¿verdad? Había mucha prostitución, había mucho idolatría, ¿ok? Era un tiempo muy difícil en Israel en este tiempo, ¿ok? Entonces, a causa de esto, el Señor envió a los profetas. Y aquí es cuando entran los profetas, ¿ok? Los profetas empezaron a predicar, ¿ok? La mayoría de estos profetas, dijimos que eran 12, ¿verdad? De estos 12, 9 existían antes del exilio, ¿ok? Vamos a hablar del exilio en un ratito, ¿ok? Espero que no los esté perdiendo, ¿ok? Sé que es mucho, ¿ok? Había 9 profetas y vamos a hablar de ellos un poco individualmente, pero estos 9 hablaron a Israel y pidieron, perdón, y estos 9 estaban llamando a Israel que se arrepintieran de sus pecados, de sus caminos pecaminosos. ¿Ok? Dios por medio de ellos estaba, diciéndole, pueblo, regresen a mí. Lo que están haciendo no está bien en mis ojos. Pero, como vamos a ver, el pueblo de Dios desafortunadamente no hizo caso. ¿Ok? Aunque había 9 profetas, unos se quedaron en el reino del norte, unos se quedaron en el reino de Judá, en el sur. ¿Ok? Entonces el Señor le estaba hablando a todo el pueblo, al norte y al sur. Porque los dos seguían siendo el pueblo de Dios. Pero, gracias Chuy. Pero ahí, si quieren tomarle una foto a esa línea de tiempo, ¿ok? Ahí es donde pueden encontrar quién predicó dónde, ¿ok?
unos estaban tratando de advertir al pueblo de Israel. Si no tienen cuidado, el Señor va a traer su ira. ¿Ok? Y como vamos a ver, desafortunadamente, eso tuvo que suceder. ¿Ok? Y lo que pasó es de que vino un imperio. ¿Ok? Chuy, si podemos regresar al mapa, por favor. Hubo un imperio que se llamaba el Imperio Asirio, que se ven en color amarillo allá en el norte. Y a causa del pecado de Israel, el Señor permitió que ese reino, que ese imperio asirio viniera y tomara a todo el reino del norte cautivo. Entonces todo el pueblo de Israel que estaba en el reino del norte, ahí que ven en color naranja, todos ellos fueron llevados cautivos a Asiria, desafortunadamente. Y luego Judá siguió, ¿ok? Vino después Babilonia, que ven a la mano derecha del mapa, y conquistó al reino de Judá. Y eso es importante saber también porque cuando Babilonia arrastró con todo, con el reino de Judá, también quemaron el templo. ¿Ok? Algo que no mencioné cuando estaba hablando de Salomón es de que Salomón, ese rey, construyó el templo de Dios. ¿Ok? Y eso es algo muy importante para saber. Y no nos vamos a meter muy profundo en esto porque es poco fuera del tema, pero si vemos Apocalipsis, profecías del futuro, el templo es muy importante, ¿ok? La Biblia dice que el templo se va a volver a reconstruir. Entonces, cuando Babilonia vino, quemaron y destruyeron el templo, ¿ok? Y lo volvieron a reedificar, pero cuando vinieron los romanos y conquistaron a Israel durante el tiempo de Jesús, otra vez volvieron a tumbar el templo, ¿ok? Pero bueno, no voy a hablar mucho de eso, ¿ok? Pero tomen nota de eso porque es muy importante, ¿ok? Entonces, estos dos imperios, los asirios y Babilonia, vinieron, conquistaron la tierra de Israel, desafortunadamente, y llevaron a todo el pueblo cautivo, ¿ok? Entonces, ahorita, ya que sabemos un poco del contexto histórico donde se encontraban estos profetas, vamos a ir uno por uno, ¿ok? Así que amárrense, uno por uno, y vamos a hablar del tema principal de todos estos profetas, de los 12, ¿ok? Y nada más voy a hacer un resumen rapidito, ¿ok? Porque, como dije, los próximos 3 meses se va a dedicar a algo más profundo y vamos a ir individualmente porque es demasiado, ¿verdad? Uno puede sacarle tanto jugo, uno puede aprender tanto de la palabra del Señor, ¿ok? Pero hoy solo va a ser un resumen de estos 12, ¿ok? El primer profeta era Oseas. El tema de Oseas es el amor fiel de Dios hacia un pueblo infiel, perdón. El amor fiel de Dios hacia un pueblo infiel. Okay, si ustedes leen un poco de Oseas, van a aprender que el Señor ordenó a Oseas que se casara con una prostituta. Y suena raro, ¿verdad? Pero al final tiene una conclusión bonita, porque enseña el amor y la misericordia de Dios. ¿Ok? El hecho de que Oseas se casara con una prostituta significaba de que el pueblo de Israel estaba siendo adulterio, ¿verdad? Espiritual, porque estaba adorando a dioses falsos, ¿ok? Entonces, esta era como una demostración al pueblo. Ustedes están haciendo lo equivocado delante de los ojos de Dios, ¿ok? Pero, si vemos al final del libro, aquí hay 2 versículos, perdón. Te desposaré conmigo para siempre en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y el otro versículo dice, mi corazón se conmueve dentro de mí, no ejecutaré el ardor de mi ira. Entonces vemos que el Señor ardía con ira, ¿verdad? Pero porque es tan misericordioso, tan amoroso, al final del día decidió tener misericordia de su pueblo Israel, ¿verdad?
Ahora, el profeta número 2 es Joel, ¿ok? Y el tema de Joel es el día del Señor, juicio que llama al arrepentimiento y trae restauración, ¿ok? Entonces en Joel vemos mucho que el profeta está diciendo, regresen al Señor. El primer versículo que está aquí en la pantalla nos dice, convertíos a mí de todo vuestro corazón. Y el siguiente versículo dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Es una promesa que Él nos da, pero solo si somos obedientes, ¿verdad?, a su palabra. ¿Ok? Y para nosotros que somos pentecostales o pentecosteses, pentecostales, ¿sí? Pentecostales, gracias. Eso también tiene mucho significado, ¿verdad? ¿Por qué? Creemos en el Espíritu Santo, ¿verdad? Que el Señor iba a derramar su Espíritu sobre todos. No solamente el pueblo de Israel, sino todo el mundo. ¿Ok? Entonces, todo eso va a suceder, pero solo si el pueblo de Dios es obediente. ¿Ok? Profeta número 3, Amós. El tema de él es la justicia de Dios frente a la injusticia social. Y estoy acortando todos los versículos aquí, ¿ok? Porque es mucha información y sé que son muchos, ¿verdad? Entonces estoy acortando todo un poco y no tenemos mucho tiempo. Pero Amós dijo esto, pero corra el juicio como las aguas. Y también él dijo, Jehová ruge desde Sión. Corre el juicio como las aguas. Él hablaba mucho de la justicia, de la injusticia, porque en ese tiempo solo los ricos podían existir. Había mucha injusticia, ¿ok? Había mucha sequía. A causa del pecado de Israel, una de las consecuencias era escasez. No había mucho para comer, no había mucho para construir cosas como casas, ¿verdad? Cosas que necesitaban. Entonces, solo los ricos tenían. Entonces, Amós habla mucho sobre estas cosas. ¿Ok? El profeta número 4 es Abdías. ¿Ok? El juicio de Dios contra el orgullo de las naciones. ¿Ok? La soberbia de tu corazón te ha engañado, dijo Abdías. Y también dijo, cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. ¿Ok? No solo los profetas no solo profetizaron en contra de Israel, también profetizaron en contra de Asiria y contra Babilonia. ¿Ok? Porque ellos obviamente tampoco estaban haciendo lo que era correcto, ¿verdad? Ellos tenían todos sus dioses falsos. Entonces, obviamente, el Señor no le gusta eso. ¿Ok? Entonces también habló juicio contra ellos. Y vamos a ver un poco más con el quinto profeta, que quizás es el más popular, es Jonás. Todos hemos escuchado de Jonás, ¿verdad? Sí. Jonás, ¿ok? El tema de él es la misericordia de Dios alcanza a todas las naciones. ¿Ok? Muchos de nosotros sabemos la historia de Jonás, que el Señor lo envió a predicar a un pueblo que se llamaba Nínive, que por cierto era la capital de Asiria. Y Jonás no quería ir, trató de huir. Entonces, cuando estaba en un barco huyendo, ya sabemos lo que pasó, ¿verdad? Vino la tormenta, lo aventaron del barco, lo tragó un pez, ¿verdad? Y Jonás dijo, ok, está bien, voy a predicarles, ok, está bien, ¿verdad? Entonces cuando escupió el pez, yo creo que fue y se bañó muy bien, yo creo, ¿verdad? Se fue derechito a bañar y vámonos a Nínive, ¿verdad? Jonás 3:10 dice, Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría. Y Dios se arrepintió porque cuando Jonás fue a predicar, se arrepintieron. Dice que ellos se arrepintieron de sus caminos pecaminosos y volvieron a Dios. ¿Ok? Y vemos un poco del corazón de Jonás. En capítulo 4, versículo 2, él dice, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso. ¿Ok? Jonás, miramos que era un poco orgulloso, ¿verdad?
No le gustaba el hecho que ellos, no siendo israelitas, también podían ser salvos y liberados, ¿verdad? Pero Dios es misericordioso con todos. Su amor es para todos. ¿Ven? Profeta número 6, Miqueas. La verdadera adoración, justicia, misericordia y humildad. ¿Ok? Como vimos con los otros profetas, había mucha injusticia. ¿Ok? Entonces, si leemos Miqueas, cuando leamos Miqueas, vamos a ver que él habla mucho contra la injusticia. ¿Ok? Miqueas 6:8 dice, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. Y se me olvidó terminar el versículo aquí, pero dice, estoy tratando de acordármelo en español. Me sé muchos versículos de estos en inglés. Estoy tratando de memorizarlos también en español, ¿ok? Seek justice, love mercy, and walk humbly with your God, ¿verdad? Buscar la justicia, el amor, la misericordia, ¿verdad? Es lo que nos pide Jehová. Y también habla un poco de profecía acerca de Jesús. En Miqueas 5:2 dice, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Entonces ahí está hablando un poco de nuestro Señor Jesús. ¿Ok? Entonces vemos que los profetas también hablan un poco de profecía del futuro. ¿Ok? Profeta número 7, Nahum. ¿Ok? El juicio definitivo de Dios contra la maldad violenta. ¿Ok? Como hablamos en el principio, había mucha violencia, mucho matazón, ¿verdad? Porque había mucha guerra, ¿ok? Y obviamente cuando uno está en tiempo de escasez, un tiempo de desesperación, donde no tienes nada de comer, uno a veces hace cosas extremas. Entonces, si tú no tenías comida, ibas, robabas, matabas, ¿ok? Para poder tener, ¿ok? La Biblia dice que eran tiempos muy difíciles. Muchas de las escuchamos, si ustedes leen Primera y Segunda de Reyes y Primera y Segunda de Crónicas, hay historias de gente que hasta se comía a sus propios hijos porque no había nada de comer. Era un tiempo difícil a causa de la rebelión de Israel. Entonces, Nahum habla mucho de eso. ¿Okay? Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia. ¿Ven cómo el contraste de esos dos versículos? ¿Verdad? Jehová es Dios celoso y vengador. ¿Okay? Yo no quiero que adoren a otros dioses, solo a mí. Yo soy el único verdadero. ¿Okay? Y si ustedes hacen esto, entonces seré bueno, fortaleza en el día de la angustia. ¿Okay? Profeta número 8. No se cansen, ¿ok? Sé que son muchos. Habacuc, ¿ok? El tema de Habacuc es vivir por fe cuando Dios parece guardar silencio, ¿ok? Me gusta algo que dijo uno de mis profesores en el seminario. Dijo, cuando el maestro te está haciendo un examen, cuando estás en examen, el maestro no habla, ¿verdad? No platica, ¿ok? Y vamos a ver un poco de eso en el futuro, ¿ok? Pero aquí en Habacuc parece que hay silencio, ¿ok? Porque Habacuc es uno de los últimos profetas antes de que invadieran los asirios y los babilónicos, ¿ok? Y como que ellos sienten, o Habacuc sentía que el Señor no le estaba respondiendo. Entonces, por eso es que él dice esta primera frase, ¿verdad? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré? Y el segundo versículo dice, mas el justo por su fe vivirá. Entonces, al final, Habacuc se está dando cuenta, ok, yo sé que creo en Dios, y aunque Él no está respondiendo ahorita, seguiré siendo fiel porque yo sé que Él es fiel. Y es lo que Habacuc es su tema primordial. Número 9, Sofonías. Y el tema de Sofonías es el día del Señor. Juicio purificador y esperanza para el remanente.
cercano está el gran día de Jehová, dice Sofonías. Y también dijo, Jehová está en medio de ti, se gozará sobre ti con cánticos. ¿Okay? Entonces está hablando de el gran día del Señor. ¿Okay? Y no tan solo del juicio de la invasión de los asirios y de Babilonia, pero también del juicio futuro, del gran juicio del día del Señor, cuando el Señor regrese por nosotros. Sofonías 3:17, Jehová está en medio de ti, se gozará sobre ti con cánticos. Entonces el Señor siempre nos está ahí guardando. Y yo soy músico, entonces, Brother Oscar, a lo mejor usted también entiende todos, ¿verdad? El Señor está cantando, ¿verdad? Con nosotros. Eso es algo hermoso que es para mí, ¿ok? Ok, llegamos al número 9, ¿ok? Terminamos con los primeros 9, ¿ok? Todos estos 9 que acabamos de escuchar eran antes del exilio, ¿ok? Antes de esa invasión de que hablamos, ¿ok? Entonces, si vemos, sus mensajes eran arrepentidos, ¿verdad? Sus mensajes eran, volved a mí, yo soy Jehová, yo soy Dios celoso, ¿verdad? Ese era el mensaje de estos 9. Pero ahora estos últimos 3 van a ser los 3 profetas que llegaron después del exilio, ¿ok? Entonces, noten que no hay profetas durante el exilio. Mientras el pueblo de Israel está cautivo en Asiria y en Babilonia, ¿ok? El Señor no habla, ¿ok? El Señor está silencio. ¿Por qué? Es su castigo, ¿verdad? Es su castigo. Entonces el Señor los deja un rato y muchos piensan que Israel estuvo cautivo unos 70 años. En Babilonia unos dicen 120. No se sabe exacto, pero la mayoría de la gente cree que eran 70 años. ¿Ok? Entonces después de esos 70 años regresaron. Por fin el rey de Babilonia, ¿ok? Dijo, ok, ya pueden regresar a su tierra. ¿Ok? Entonces el Señor los liberó, regresan a su tierra. Y el Señor les da 3 profetas nuevos para consolarlos, ¿verdad? Y de estos 3 es los que vamos a hablar ahora. El primero de estos 3 es Ageo, ¿ok? Su tema era priorizar a Dios por encima de la comodidad personal, ¿ok? Noten el cambio drástico, ¿verdad? Comodidad, si antes había puro, ¿verdad? Escasez y todas estas cosas feas están sucediendo y ahora están hablando de comodidad. ¿Cómo es eso? ¿Ok? Pues lo que sucedió es de que cuando Israel regresó, inmediatamente, ¿qué hace uno si su casa se quema y regresa? Hay que volver a construirla, ¿verdad? Entonces los israelitas pues empezaron a reconstruir todo. Pero al hacer eso, otra vez estaban volviendo a Dios porque les importaba más la comodidad, hacer sus propias casas, ¿verdad? El dinero, finanzas, todo eso le importaba más que ir al templo y adorar. Entonces Ageo le dice al pueblo de Dios, tengan cuidado, ¿ok? Como vemos aquí, es para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas, ¿verdad? Y Ageo dice esto también, la gloria postrera de esta casa será mayor. O sea, no se preocupen de ahorita. Si ustedes me siguen a mí, lo que está por venir será mucho mejor de lo presente. ¿Okay? Ese es el tema de Ageo. Ahora, Zacarías. ¿Okay? El tema de él es restauración futura y esperanza mesiánica. Zacarías 1:3 nos dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Y Zacarías 9:9 nos dice, he aquí tu rey vendrá a ti humilde.
¿Quién es nuestro Rey humilde? Nuestro Señor Jesús. Amén. Entonces, al leer Zacarías, vamos a ver muchos de estos versículos. Que el Señor iba a nacer en Belén, ¿verdad? Y muchas profecías mesiánicas, ¿ok? Y por fin tenemos a Malaquías, ¿ok? Y Malaquías, su tema es renovar la fidelidad mientras se espera al Mesías, ¿ok? Entonces, Malaquías es el último profeta, ¿ok? En el Antiguo Testamento. Y dice en capítulo 3, versículo 1, he aquí yo envío mi mensajero. Ok, está hablando del futuro. Ok. He aquí yo os envío el profeta Elías. ¿Verdad? Entonces, está diciendo el pueblo de Israel, viene uno mayor que yo, ¿verdad? Mucho como lo que dijo Juan el Bautista, ¿verdad? Va a venir alguien mayor que yo. Es lo que vemos mucho en Malaquías, ¿ok? Y él dijo todas estas cosas porque después de Malaquías no hubo ni un profeta por 400 años. ¿Ok? Se llama el tiempo de silencio. ¿Ok? Entonces el Antiguo Testamento llegó a su fin aquí con Malaquías. Y hubo 4 siglos que no había mensajero de Dios. ¿Ok? Sucedieron muchas cosas que no vamos a platicar esta noche de ellas, pero después de esos 400 años llegó ese mensajero, llegó Juan el Bautista anunciando la llegada de aquel que es mayor, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es relevante? ¿Por qué es importante platicar de los profetas menores? ¿Ok? La relevancia de los profetas menores hoy se ve en que denunciaron problemas que aún enfrentamos: injusticia social, religiosidad hipócrita, idolatría y apatía espiritual. Aunque el contexto cambió, los problemas de fondo siguen siendo los mismos. Amén. Hoy en día los problemas son los mismos, ¿ok? Nada más cambiaron un poco, ¿ok? ¿Verdad? Me gusta lo que dijo uno de mis profesores también. Dijo, no hay noticias nuevas, solo hay noticias viejas que le está sucediendo a gente nueva. ¿Ok? Entonces la historia se vuelve a repetir, desafortunadamente, ¿verdad? Nosotros vemos a nuestro alrededor y miramos toda la injusticia que está sucediendo. ¿Ok? Miramos en las calles que la gente se está siendo llevada, ¿verdad? Y eso no es justo, ¿ok? Ustedes saben de lo que estoy hablando. Y esto no es de política, no es si soy rojo o azul, ¿ok? Lo importante es aquí, la palabra del Señor, que nos dice que amemos la justicia y la verdad, ¿ok? Al pobre, al desamparado, al que está buscando un futuro, ¿ok? Eso es lo que el Señor nos envía, ¿ok? Religiosidad hipócrita, ¿ok? Tantas iglesias ahorita que dicen, dame, ¿verdad? Pero nosotros, ¿qué le damos al Señor? ¿Verdad? En inglés se llama prosperity gospel, el evangelio de la prosperidad. Es puro, el Señor te va a bendecir, el Señor esto, el Señor lo otro, ¿verdad? Cree en tu milagro y el Señor lo puede hacer, amén. El Señor puede darte ese carro, ese trabajo, etcétera, etcétera, ¿ok? Pero primero tú tienes que poner tu parte. Tienes que tener un corazón humilde. Tienes que tener un corazón lleno de amor para los demás. Es lo mismo que los profetas le estaban diciendo al pueblo de Israel. El Señor te va a bendecir, pero primero ustedes tienen que arrepentirse de sus pecados y volver al Señor. ¿Ok? ¿Verdad? Idolatría y apatía espiritual. Apatía, ¿verdad? Es igual que la indiferencia. A veces estar callados es lo mismo que hacer mal, que hacerlo mal. ¿Verdad? La Biblia nos anima a tomar acción por lo que es bien, por lo que es justo, por lo que es verdadero, por lo que agrada al Señor. Amén. Entonces por eso es que es tan importante. ¿Ok?
Ese era el mensaje de los profetas. ¿Ok? Y ese mensaje sigue siendo relevante hoy. Porque la palabra de Dios es eterna. Es para todos. Una vez yo estaba en una de mis clases en la preparatoria, hace 2011. Y me dijo mi profesor, era clase de filosofía. ¿Ok? Y me dijo mi profesor, ¿por qué sigues estudiando una Biblia vieja? ¿Ok? Si ya está viejita, es anticuada, ¿verdad? Y yo le dije, pues se supone que el sol tiene más de 200,000 millones de años, ¿verdad? Pero ve afuera en un día que esté a 90 grados, a ver si no te quemas la piel, ¿verdad? Se quedó callado. Pero así es la palabra del Señor, es eterna. Que el Señor es el alfa, el omega. Ese mismo mensaje que los profetas predicaron, también es para nosotros hoy. Como dije, no es mensaje nuevo, ¿verdad? Pero es un mensaje eterno, ¿ok? Para todos tiempos.